Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conocer un poco sobre las funciones inversas, más que todo en el cómo graficar las inversas de una determinada función. Entonces veamos unos cuantos ejemplos. En este primer ejemplo nos dan la imagen o la gráfica de una función y nos piden que tenemos que graficar la inversa de esta función que tenemos acá. Ok, lo primero que tenemos que ver es que las coordenadas de estos puntos que están acá son 2,0 y 0,-1. Ok, para aquellos que no se acuerden cómo se leen los puntos, o más bien cómo encontrar las coordenadas, entonces repasemos este tema. Primero vemos que este punto nos dicen que la coordenada es 2,0, ya que si leemos el punto con respecto al eje X, que es este de acá, que está horizontal, está en 2, ¿verdad? Ok, y si lo leemos con respecto a Y, está en 0, por lo cual las coordenadas de este punto serían 2,0. De igual manera, vemos las coordenadas de este puntillo de acá y tenemos que sus coordenadas son 0,-1. Entonces, si vemos este punto con respecto al eje X, vamos a notar que está en 0, ya que no está ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, está en 0 con respecto a X. Y con respecto al eje Y, que es este que está vertical, está en -1. Por ende, sus coordenadas serían 0,-1. Ok, pero ¿para qué nos sirve esto? Pues bien, esto es bastante importante, ya que como esto es una función lineal, lo que podemos hacer para encontrar la inversa de esta función es básicamente darle la vuelta a estas coordenadas. Entonces, de esta manera vamos a obtener estos otros dos puntos. Vemos que este punto, como las coordenadas son 2,0, entonces vamos a dibujar o a graficar este puntillo de acá, cuyas coordenadas son 0,2. ¿Ok? ¿Y por qué 0,2? Pues bien, porque con respecto al eje X está en 0 y con respecto al eje Y está en 2. Ahora bien, vemos este otro puntillo de acá y vemos que sus coordenadas son -1,0. Igual, ¿verdad? Porque con respecto al eje X está en -1 y con respecto al eje Y está en 0. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos puntos de acá, lo que hacemos es trazar una recta que pase sobre ellos. Y esta recta va a ser la gráfica de la función inversa que nos pedían. Ok, es así de sencillo. Entonces, veamos otro ejemplo. En este caso, nos dan esta otra gráfica y lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es encontrar los puntos que están sobre esta función. De igual manera, vemos que el punto 1 -1,0, perdón, el 0,-1 está en esta función y en este otro caso vemos que el otro punto sería el 4,-2. Ok, ¿por qué 4,-2? Porque con respecto a X está en 4, ¿verdad? Y con respecto a Y está en 2. Entonces la coordenada sería 4,2. Y como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar otros dos puntos que sus coordenadas sean las inversas de estos. Entonces tenemos estos dos puntillos de acá, este y vemos que sus coordenadas son 2,4, es decir, la inversa de este, y también este otro punto de acá, sus coordenadas son -1,0. Igual, ¿verdad? Este punto coincidió con el del ejemplo anterior, el que cambia es este de acá, y vemos que es 2,4, ya que con respecto al eje X están 2, y con respecto al eje Y están 4. Y ya por último lo que hacemos es trazar una recta que contenga estos dos puntos y esta va a ser la función inversa. Ahora bien, hay otro tipo de ejercicios donde tenemos que encontrar la gráfica de la función inversa,
pero cuando nos dan el criterio de la otra función. Ok, entonces, supongamos que nos dan este criterio de esta función f y nos dicen que f de x va a ser igual a x entre cuartos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que podemos buscar un par de puntos que pertenezcan a esta función, como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que nos daban 2 puntos de la función. Ok, entonces lo que hacemos es sustituir y lo que hacemos es darle un valor a x. En este caso yo decidí darle el valor 0 a x. Entonces tenemos que f de x es igual a 0 entre 4. Vean que lo único que hice fue sustituir el valor de x por 0. Ok, entonces realizamos esa división y obtenemos que 0 entre 4 da 0. Por lo tanto, el punto cuyas coordenadas son 0, 0 va a pertenecer a esta función de acá, ya que cuando le damos el valor a x de 0, como fue en este caso, nos da como resultado que f de x va a ser igual a 0. Entonces, este punto pertenece a esta función. Ok, entonces ahora buscamos otro punto. Lo importante es encontrar un par, es decir, por lo menos 2 puntos hay que encontrar. Entonces, sustituimos otra vez y en este caso yo decidí darle el valor a x de 4. Ok, entonces igual lo que hice fue sustituir la x por el 4 y tenemos que f de x es igual a 4 entre 4. Realizamos esta división y nos queda que 4 entre 4 da 1. Por lo tanto, el punto 4,1 también pertenece a esta función, ya que cuando x toma el valor de 4, nos da como resultado que f de x es 1. Entonces vemos aquí que tenemos el punto 4,1. Ok, y muy parecido a lo que pensábamos en los ejemplos anteriores, ahora lo que hacemos es darle vuelta, es decir, encontrar el punto inverso, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este primer caso, vemos que 0,0, si le diéramos vuelta, nos va a quedar igual, nos va a quedar 0,0. Entonces, en este caso no hay ningún cambio. En este caso de acá, al darle vuelta a las coordenadas, nos va a quedar 1,4. Entonces, colocamos estos puntos en el plano cartesiano. Aquí es muy importante, aquí tenemos gráfica de f y aquí hay un -1. Esto nos quiere decir que esta es la gráfica de la función inversa. Ok, entonces vemos que el punto 0,0 es este de acá y el punto 1,4 es este de acá. Entonces, ya una vez que colocamos nuestros puntos en el plano cartesiano, lo que hacemos es trazar una línea recta que los contenga a ambos. Y así obtenemos la gráfica de nuestra función inversa. Ahora veamos este último ejemplo, donde nos dicen que f de x es igual a menos 3x. Importante, ¿verdad? Debemos saber que cuando una expresión está así, menos 3x, este menos 3 está multiplicando a la x, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna diferencia. Primero buscamos un par de puntos que pertenezcan a esta función y en este caso yo decidí darle el valor a x de 1, ¿verdad? Estos valores pueden ser cualquiera. La idea es encontrar valores de x que a la hora de sustituir me dé un número entero para que sea más fácil ubicarlo en el plano cartesiano. Yo a x le pude dar cualquier otro valor, pero por conveniencia mejor buscar un valor de x que cuando hagamos la sustitución nos dé un número entero. Ok, entonces en esta ocasión x va a tomar el valor de 1, lo sustituimos, realizamos esta multiplicación y nos queda que menos 3 por 1 da como resultado menos 3. Por lo tanto, el punto 1, menos 3 pertenece a esta función, ¿verdad? Ahora igual hacemos otra sustitución y ahora decimos que x va a tomar el valor de 2. Entonces, ahora ya que x toma el valor de 2, realizamos esta multiplicación y menos 3 por 2 da como resultado menos 6. Por lo tanto, el punto
2, menos 6 también pertenece a nuestra función, ya que cuando x toma valor de 2, nos da como resultado menos 6. Y se hace exactamente el mismo procedimiento de los ejemplos anteriores. Tomamos el punto con las coordenadas inversas, es decir, aquí vamos a tomar menos 3,1 y aquí vamos a tomar menos 6,2. Entonces esos puntos los dibujamos o los graficamos en nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos el punto menos 3,1, ¿verdad? Y aquí tenemos el punto menos 6,2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues trazamos una línea recta que contenga esos dos puntos. Y así obtenemos la gráfica de nuestra función inversa.